Entonces vemos que con el llamado de Abraham, la demora de Abraham en responder al llamado del Eterno causó dos muertes. La muerte de su hermano en Ur de Caldín y la muerte de su padre en Harán. Entonces, Abraham dio dos pasos y cada uno de ellos fue causado por la muerte de un pariente cercano. O sea, a la muerte de un pariente hacía que lo impulsara a tomar una determinación. ¿Sí? La segunda vez que le llamó a Abraham, vemos que añade otro punto, ¿sí? Que también tiene que salir de la casa de su padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida espiritual. No solo salir de la tierra, del viejo hombre, sino también salir de la parentela y también salir de la casa del padre. Recuerde que el viejo hombre tiene que morir completamente. Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser transformados. Entonces vemos acá que Abraham lo único que podía llevar consigo era su esposa. No podía llegar a ningún miembro de su casa, de la casa de su padre, a ningún miembro. Le debía acompañar. El llamado del Eterno fue muy estricto. La segunda vez fue muy estricto. Si miramos el significado de todos los nombres, ya vimos lo que significa Arán, lo que significa Taré, lo que significa Abraham, que significa Padre Exaltado. Pues sabemos que el único nombre con una connotación positiva era Abraham y su esposa Sarai, que significa princesa. ¿Sí? Entonces el Eterno llamó únicamente a ellos dos. No obstante, pues Abraham decidió llevar toda su familia. ¿Sí? Y a lo último llevó a su sobrino Lot, que Lot en realidad fue una demora más o un problema más para Abraham. ¿Sí? Muchas veces dejamos muchas cosas en el trasegar, en el caminar, en este camino de rumbo a la tierra prometida espiritual. Pero a veces nos queremos quedar con cosas que nos gustan, con parientes que nos gustan, que decimos, bueno, esto no es tan malo, pues, yo lo puedo llevar. Esto no es tan malo, me puede acompañar, más adelante me puede servir para algo. ¿Sí? Como cuando uno está viejito y encuentra un tornillo por ahí botado en el piso y uno dice, lo recoge y dice, este me puede de pronto servir para algo y lo va echando al bolsillo. Y uno va recogiendo cosas del piso o cosas que se encuentra pensando que algún día las puede usar. Entonces aquí con Abraham pasó eso. Llevó consigo a Lot. ¿Qué significa el nombre de Lot? Significa velo, envoltura. Entonces ese velo, esa envoltura, causó problemas a Abraham. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hemos respondido al llamado del Eterno, pero también hemos tomado ese velo con nosotros. Y a ese velo no le ayudó nada a Abraham, pues a nosotros menos. Por el contrario, le causó problemas y si tenemos ese velo, pues nos causa problemas. En Bereshit capítulo 13 vemos que lo causó muchísimos problemas a Abraham y que finalmente tuvo que separarse de Abraham. Y analizamos y vemos que a nosotros posiblemente nos ha sucedido lo mismo. Entonces podemos ver que cuando el Eterno hace un llamado, el Eterno, eh, después de que llama, nadie puede estorbar el llamado que las. Lo único sería que nosotros causáramos una demora en ese llamado. Nosotros damos libre albedrío. Pero cuando el Eterno te llama, nadie puede estorbarlo y nada puede estorbarlo, ni siquiera el enemigo. ¿Sí? Nada puede detener ese llamado. Tarde o temprano, Él logrará su propósito y la palabra misma lo dice. Dice que lo que se ha propuesto a nosotros lo llevará a cabo hasta que logre su propósito. ¿Sí? Entonces, como en el caso de Abraham, si una muerte no es suficiente para cumplir su meta, se producirá otra. Y lo que Él quiere es matar el viejo hombre en nosotros. Y Él va a lograr lo que Él desea. Porque lo que Él desea es mucho más grande que todos nosotros. ¿Sí? Aquí vemos que Abraham no entró por sus propios medios a la buena tierra, sino fue Elohim que lo trasladó de allí. Hebreos 11:8 dice que Abraham salió por fe.
Pero Hechos 7, en el verso 4, revela que el Eterno lo trasladó de Harán a Canaán. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros es retrasar al Señor, ¿sí? Retrasar el proceso. En nosotros está, si lo retrasamos o andamos en el tiempo del Eterno, para Él son 1000 años como un día como 1000 años. Pero finalmente vamos a ser ganados por Él, ¿sí? Si nos demoramos solo perderemos tiempo. El Eterno le dijo a Abraham que saliera de su tierra. Y aunque Abraham no lo hizo de inmediato, pues el Eterno de todas maneras terminó sacándolo de allí. Y en Harán Abraham cruzó el río. Y después de cruzarlo, pues viajó por todo el país hacia el sur. Y llegó a un lugar que se llama Siquem. La palabra Siquem significa hombro. O podríamos decir que hombro que proporciona fuerza. ¿Sí? En Siquem se encontraba Moré, donde había un encino. Moré significa maestro. O sea, que proporciona el conocimiento. Allí Abraham viajó al lugar donde podía conseguir fuerza y conocimiento, ¿sí? Pero el Eterno quería que fuera más allá de esa fuerza y de ese conocimiento, que fuera a Hebrón, que significa comunión, ¿sí? Aquí en este lugar donde en Siquem, el Eterno deseaba que Abraham se estableciera, que estuviera un tiempo ahí, pero que no se quedara únicamente, o sea, que estuviera un tiempo allí para madurarlo y poderlo llevar a Hebrón. Sin embargo, vemos que Abraham se demoró allí un tiempo y Elohim no volvió a aparecer a Abraham hasta este llegó al encino de Moré. Allí Elohim se le apareció nuevamente. Así que cuando el Eterno vuelve a aparecernos a nosotros, confirma que hemos llegado al lugar adecuado, ¿sí? Puede que el Eterno se le haya manifestado hace muchos años, después de ese tiempo haya vagado yendo de un lugar a otro, sin que el Eterno se le haya vuelto a aparecer, haya dudado si está correcto, si está en el camino correcto, si está en el lugar correcto, si es lo correcto, si está estudiando la palabra correctamente, si está cumpliendo el propósito del Eterno correctamente. Pero un día después de llegar al encino de Moré, el encino de Moré lo podemos tomar como la Keilah, ¿sí? Un día cuando usted llega a la Keilah, el Señor se le apareció nuevamente. Cuando usted cruzó el río y llegó a la Keilah, cuando usted sale de los 6 días, entra al Shabbat y después del Shabbat ya usted comienza a entrar en la identidad como pueblo de Israel espiritual. Eh, esta aparición confirma que usted ha llegado al lugar adecuado, ¿sí? Muchos de los que conocemos después de ser salvos han viajado por el cristianismo, cualquiera que sea la denominación o lo que haya sido, y tuvieron una aparición primaria, pero no tuvieron nuevamente otra aparición hasta que entraron a lo que es la identidad como pueblo de Israel espiritual, hasta que cruzaron el río y tuvieron un nuevo nacimiento y tener identidad, que eso es lo que sucede cuando cruzamos el río, tenemos el nuevo nacimiento, tenemos una identidad de Israel, es el nacer de nuevo. Entonces aquí cuando llega Abraham a Siquén, lo mismo sucede con nosotros cuando llegamos a la Keilah, podemos dar testimonio de que después de que entramos en la Keilah sentimos que el Eterno se nos vuelve a aparecer nuevamente. O sea, vuelve y nos confirma que ese es el lugar. El encino es un árbol fuerte, duro, el encino. Nos habla de fuerza. También nos habla de la sombra, por lo grande que era para sombra, para protegernos del calor del sol. Y esto es muy significativo. Esto nos habla precisamente de la Keilah que nos proporciona la fuerza y la sombra. La Keilah nos fortalece y nos brinda su sombra para protegernos del calor del sol. Cuando el Eterno se le aparece a Abraham en Moré,
le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esta fue la primera vez que el Eterno prometió claramente en la tierra. A la tierra que yo te mostraré. Recuerda que el Eterno le ha dicho que a la tierra que yo te mostraré. Y cuando llegaron ahí, el Eterno le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando el Eterno le dijo que a tu descendencia, a la tierra que yo te mostraré, el Eterno no le dijo cuál era la tierra. Pero ya cuando llegaron le dijo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces cuando llegamos al lugar que el Eterno confirma con su nueva aparición, también recibimos la promesa de la buena tierra que es el Mashiach. Recuerden, la buena tierra que es el Mashiach, la Keilah y el reino. Recuerden que las Keilot componen el reino. Entonces vemos aquí que Abraham construyó un altar donde el Señor se le había aparecido nuevamente. Y este altar lo podemos tomar como un testimonio contrario a la construcción de la Torre de Babel. Recuerden que cuando Abraham salió de Caldea en ese tiempo había sucedido antiguamente la Torre de Babel. En Babel los hombres construyeron una torre para hacerse un nombre también, ¿no? En Siquén Abraham no construyó nada para hacer un nombre, él construyó un altar para invocar el nombre del Eterno. ¿Sí? Es el reconocimiento de quién es el Eterno. Esto pues nos habla de que cuando llegamos al lugar que el Eterno ha escogido, el Eterno se nos aparece, tenemos comunión más profunda con Él, tenemos una rica e íntima relación con el Eterno, invocamos su nombre verdadero, recibimos la revelación, recibimos el alimento, somos fortalecidos, tenemos un crecimiento, no religioso sino espiritual, porque el Eterno nos lleva a las profundidades de su palabra para nutrirnos y alimentarnos con la rica esencia. Y invocamos el nombre del Eterno. O sea, nunca antes de entrar a la Keilah, nunca antes habíamos invocado tanto el nombre del Eterno como después de que entramos en la Keilah. O sea, invocamos el nombre del Eterno significa que viene después de construir el altar al Eterno que se nos apareció. ¿En dónde? Pues en la Keilah, debajo del encino de Moré. Recuerde que el encino de Moré nos habla de la enseñanza de la instrucción. Este encino de Moré podríamos decir que Yeshua es de encino de Moré, porque aquí tenemos la aparición íntima del Eterno. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esto? Pues construimos un altar y ponemos allí todo lo que somos y tenemos. ¿Sí? Comenzamos a despojarnos del viejo hombre, a desechar al viejo hombre y comenzar a recibir de lo que el Eterno es para nosotros. Yeshua dice, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. Eso es lo que necesitamos nosotros. El gran yo soy para nuestra vida. El nuevo hombre necesita que ser forjado de esa manera. Y debemos decirle al Eterno que todo lo que somos y tenemos es de Él. Nuestra vida le pertenece a Él. ¿Sí? Somos esclavos de Él. Invocamos su nombre y mantenemos lógicamente una comunión más profunda, más rica, más gozosa, de un reposo completo, de un Shabbat completo, de una intimidad completa con Él. Entonces ya vimos la experiencia del primer hebreo, que es Abraham, un ejemplo para seguir, el primer cruzador de ríos. Fue el primero en cruzar el río y llegar al lugar donde el Eterno podía aparecerle nuevamente, y es en donde, en Hebrón, donde él podía construir un altar e invocar el nombre del Eterno. Ese es el lugar adecuado. Así que no es ni Ur, ni Harán, ni otra parte distinta, sino que es el lugar donde el Eterno ha colocado su nombre. Aquí tenemos la aparición del Eterno y su presencia. Aquí recibimos la promesa de la buena tierra. Aquí podemos construir un altar al Eterno, invocar su nombre y tener comunión íntima con Él. Y es lo que debemos hacer, donde Él ha colocado su nombre, donde su presencia, el encino de Moré, está presente. Shabbat Shalom para todos.